Para iniciarlo, tenemos a un ponente de renombre internacional, que si tengo que nombrar todo lo que ha logrado en su vida, seguramente nos quedaremos sin tiempo. Demostrando que lo que importa no es dónde empieza, sino el camino que decide seguir. Tenemos a Ramsés Gallego, que comenzó estudiando Ciencias Empresariales y Derecho y actualmente, después de 22 años de carrera profesional, es International Chief Technology Officer para CyberRes. Y no se queda ahí únicamente, sino que él mismo se considera y le consideramos evangelista. Pero no de religión, sino de tecnología. Visita más de 25 países diferentes cada año, evangelizando alrededor de diferentes disciplinas, como puede ser cloud, gobierno TI, ciberseguridad, privacidad, etcétera, etcétera. Hoy viene a hablarnos de una ínfima parte de todo lo que sabe. En este caso, viene a hablarnos de Cloud. Cloud Access Security Broker, un nuevo amanecer para la nube. Con todos ustedes, un fuerte aplauso detrás de la pantalla. Poned el icono del aplauso en el chat. Ramsés Gallego. Muchísimas gracias. Buenos días. Es un privilegio participar en UCA Cyber Security Day. Sabe la organización que desde el primer minuto que se me invitó dije sí, porque para mí es un privilegio y me encuentro pues, honradísimo primero con la amable invitación, con la presentación y esas palabras. Pero sí, básicamente en los próximos alrededor de 45 minutos, quizás 50, porque estamos empezando un poco antes de lo que esperaba, pero sobre todo con la intención inequívoca de educar, de informar, de, quién sabe, en esta mañana de sábado, de inspirar, así lo espero, pero sobre todo, de poder responder. Te vemos, Ramsés, perfectamente. Perfecto, pues ahora solo estoy conectado con un usuario, el que estoy mirando. No voy a hacer la presentación ya que la wifi es inestable, pero ahora me he conectado por cable, aunque no puedo presentar desde la máquina en la que estoy, con lo cual voy a intentar, y pido disculpas, la tecnología tiene estas cosas, pero voy a intentar, y aprovechando que seguro que se me ve, pues eso, ¿no? No sé si en pantalla completa o así, pero no hay presentación, la enviaré después para que se pueda disfrutar, pero afortunadamente puedo explicar CASB, Cloud Access Security Broker, la inequívoca oportunidad que representa la nube, que representa esta generación nube, para proteger y defender en todos y cada uno de los ámbitos. Es una cuestión fundamental entender que no hablamos de una sola nube, sino nubes en plural. Y eso es crítico de entender porque creo que a nadie se le escapa que las diferentes nubes en plural tienen diferentes equilibrios, o mejor dicho, en este caso, desequilibrios en cuanto a la seguridad que proponen. Es verdad que no solo existe Office 365 de Microsoft, sino las compañías que utilizan Salesforce, o Slack, o Yammer, o una plataforma de desarrollo en Amazon Web Services, o en Google Cloud Platform, o utilizando la infraestructura de Oracle Cloud Platform. Al fin y al cabo, lo que vengo a decir es que Cloud Access Security Broker, CASB, o CASB, si se quiere castellanizar el acrónimo, Cloud Access Security Broker, es la promesa, esa nueva oportunidad, esa inequívoca oportunidad para la nube, para articular un broker, un hub, una única instancia de la verdad para acceder de manera segura a cualquier nube. Cloud Access Security Broker. Pero lo interesante del concepto, me parece que no podemos olvidar que las múltiples disciplinas que llevamos haciendo durante décadas y que afortunadamente enseñamos en la facultad, ¿verdad? Pero cosas que llevamos haciendo durante décadas en el negocio de ciberseguridad, hay que hacerlas igualmente en la nube. Es decir, ¿qué pasa con la conversación de quién tiene acceso a qué, cómo, cuándo y dónde o durante cuánto tiempo? Repito, ¿qué pasa con las 5 preguntas universales de quién tiene acceso a qué, cómo y cuándo se ha permitido este acceso? Eso es la brillante disciplina, la bella disciplina de gestión de identidad y gobierno de los accesos, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa con esa conversación cuando hablamos no de una nube, sino de muchas? ¿Qué pasa con la conversación? Voy a coger, por ejemplo, la carta de seguridad de aplicaciones. Hacer test del código, cuán robusto es el código, cuán seguro es el código, qué APIs, y no quiero ser muy técnico, de hecho yo no soy un presentador técnico, pero qué APIs propietarias o no se están utilizando, de código de software libre o no, se están utilizando, si están actualizadas, si tienen vulnerabilidades. Claro, en una época en la que yo llamo generación nube, en esta época además que nos ha tocado vivir, incluso COVID-19, pues no sé si ayuda o no ayuda a esto, pero sin duda yo estoy sentado
y llevo sentado casi en la misma silla durante los últimos 15 meses, ¿verdad? Yo que solía volar a diario estaba en un avión y en algún rincón del mundo llevo sentado aquí en Barcelona, pues en esta misma silla, ¿verdad? Lo cual es un privilegio hoy sábado compartir con vosotros, pero innegablemente en esa generación nube donde las aplicaciones van y vuelven de la nube, en esa, y repito, no quiero ser muy técnico, pero seguro que todos y todas los que me escuchéis, y tenía un elemento visual que apoyaba esto, ¿verdad? Pero confío saberlo explicar solo con palabras, el infinito, nunca mejor dicho, icono de CI/CD. Repito, CI, Continuous Integration, integración continua, CD, despliegue continuo. Despliegue continuo, integración continua. Despliegue continuo, integración continua. En ese mundo tan maravilloso, insisto, que se enseña en la facultad, que es en el DevOps, operaciones de desarrollo, operaciones de seguridad en el desarrollo, ¿dónde ha quedado la conversación en esta generación nube donde las aplicaciones van y vuelven, continuamente siendo integradas, continuamente siendo desarrolladas y desplegadas, para ser integradas otra vez y desarrolladas y desplegadas otra vez? De hecho, la segunda parte del acrónimo, CD, sirve para Continuous Deployment o Continuous Development, es decir, desarrollo continuo, despliegue continuo, para estar integrando constantemente. ¿Qué ocurrió con la conversación de, oye, tu código es seguro cuando desarrollas en Python, en Java, en C++, en lo que sea? ¿Cuál es la aproximación que se tiene? Mi pregunta ¿es robusta y sólida para hacer testeo dinámico de la seguridad, testeo estático de la seguridad, testeo en los dispositivos móviles, testeo en cuestiones remotas? Bien, pues en la bella disciplina de seguridad de aplicaciones en este mundo en que las aplicaciones van y vuelven, me parece instrumental y a mi entender pertenece a la disciplina global, unificada y simplificada de Cloud Access Security Broker. Quiero decir y debo decir que esto no se ha inventado antes de ayer. El concepto me refiero. El concepto aproximadamente hace 4 años y medio, quizás ya para 5, Gartner, el analista, se dio cuenta que en esta generación nube las preguntas instrumentales que nos venimos haciendo de quién tiene acceso a qué, cuán cifrados están los datos, de hecho no solo que cuán cifrados, sino incluso cuán tokenizados. De hecho hay otras aproximaciones en la industria para securizar datos, para cifrar datos, ¿verdad? Para enmascarar datos. Bien, pues eso somos capaces de hacerlos, en todas y en cada una de las nubes en plural. Me parece instrumental. Me parece crítico entender que, y como os podéis imaginar, en mi trabajo como International Chief Technology Officer para CyberRes, que es la línea de negocio de Micro Focus, y en mis 25 años de experiencia, al final, podéis imaginar cuántas organizaciones, cuántos clientes, cuántas entidades alrededor del mundo, en diferentes culturas y geografías, dicen, no, pero yo ya cifro los datos aquí y aquí. Es decir, en esa nube y en esa nube ya lo hago. Bravo, fantástico, lo aplaudo, lo celebro, pero sonrío. Sonrío porque debo decir, ¿solo en esos entornos es donde ciframos los datos? ¿Solo en esos entornos estamos preocupados con tokenizar? ¿Solo en esos entornos, insisto, hay más de 2.800 aplicaciones nube y creciendo? El número no es arbitrario, la última vez que lo chequeé. Es decir, más allá de las 10 aplicaciones y los logos que todos comprendemos, ¿verdad? Microsoft con Azure, ¿no? Con Office 365, Amazon Web Services, Google Cloud, insisto, plataformas de colaboración como Salesforce, Slack, en el mundo de recursos humanos está Workday, y todas y cada una de ellas con diferentes desequilibrios, debo decir, en la parte de seguridad. Con lo cual casi nace, y de ahí el título de mi ponencia, como un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para la nube. De hecho, una de mis visuales en esa presentación que he decidido no compartir, pero por lo menos ahora confío que se me esté viendo y oyendo adecuadamente, por eso que si la wifi no me ha ayudado hoy, por lo menos el dispositivo que tengo conectado por cable sí, para lanzar esta charla y invitaros a hacer las preguntas correctas en el momento correcto a la gente correcta. Atención, repito, las preguntas correctas en el momento correcto a la gente correcta. ¿Y sabéis por qué? Porque alguien seguro, a lo largo de vuestra carrera, a lo largo de vuestros estudios y vuestro desempeño profesional, si lo tenéis ya o cuando lo tengáis, alguien vendrá con preguntas. Y alguien vendrá con preguntas del tipo, ¿quién habilitó ese acceso?
¿Cómo fue posible que los datos no estaban protegidos en un entorno sanitario, se me ocurre, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que datos financieros o datos académicos, ¿verdad? Por supuesto, regulados por la ley como de carácter personal. ¿Cómo puede ser que abrazáramos, puede preguntar mi jefe, puede preguntar el accionista, o puede preguntar su señoría? Sí, su señoría. En un juzgado, ¿cómo puede articular? Y entiendo que su señoría quizás no sabe mucho de tecnología, pero de hacer preguntas y preguntas duras del tipo: ¿fue usted negligente en el uso de la información? ¿Fue usted negligente en algo, insisto, que está protegido por la ley, no solo por el Reglamento General de Protección de Datos, la antigua LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos, sino por el sentido común, ¿no es cierto? Donde la confianza que los clientes, al fin y al cabo, o los ciudadanos, entregamos en la administración pública, entregamos en nuestros proveedores de servicios financieros, en mi banco, en el servicio hospitalario, ¿verdad?, tan necesario en esta época terrible pandémica. La pregunta es: ¿fue usted negligente en la gestión de esos datos? ¿Acaso no fue diligente en la gestión? Y en eso, lógicamente, la tecnología ayuda mucho. En esta sesión de CASBI de esta mañana de sábado, quería invitaros a preguntaros acerca de La tormenta perfecta. La tormenta perfecta es un magnífico libro escrito en 1997 por Sebastian Junger. Básicamente describe un momento en el que unos marineros súper experimentados, permitidme el paréntesis cultural, el libro es muy bueno, la película está bien, pero básicamente la gente se acuerda porque salen George Clooney y Mark Wahlberg. La tormenta perfecta, donde, y cierro paréntesis, donde experimentados profesionales del mar tienen que luchar contra vientos de 150 kilómetros por hora, olas de más de 15 metros de altura, gente experimentada, profesionales del mar, marinos. Siento el spoiler, pero mueren al final de la peli. Mueren. Porque gente experimentada no vio llegar la tormenta perfecta. La pregunta, en consecuencia, en esta generación nube donde tenemos usuarios por todas partes, y sin duda en esto la pandemia pues no hace más que acentuarlo, nosotros estudiando en remoto, trabajando en remoto, no sé cuántas videoconferencias y videollamadas al día, pero sigo teniendo que acceder a los sistemas de backend de mi compañía, de la facultad, del hospital, de mi gobierno, la ventanilla única digital. Entonces, en este cruce de caminos, en este choque de trenes entre lo digital y lo físico, por lo menos desde el punto de vista incluso legislativo, donde es inequívoco que hay que proteger la información, la pregunta es si estamos considerando todos y cada uno de los ángulos que tiene la nube para proteger ello. Insisto, podemos tener accesos remotos que requieren, y forma parte también del concepto de CASB, Cloud Access Security Broker. ¿Dónde quedó la conversación? He dicho antes de quién tiene acceso a qué, cómo y cuándo, ¿verdad? ¿Dónde quedó la conversación de doble factor de autenticación? Algo que probablemente muchos y muchas de vosotros estáis diciendo: bueno, pues esto ya Ramsés, esto ya lo sé. Vale, esto ya lo sé, me alegro. Pero ¿está implementado en todas las nubes, en todas las aplicaciones? ¿Vamos más allá de la, antigua, ¿verdad? Casi, que ya pasada de moda, acceso basado en unas credenciales? No os voy a enseñar, porque confío que lo habéis hecho ya en la facultad, pero el concepto de no es solo lo que yo sé, sino lo que yo tengo, un token, un dispositivo móvil, una pulsera, un reloj, y además lo que yo soy, y ahí abrazamos la biometría. Todas y cada una de las nubes, de nuestros proveedores nube, habilitan ese doble factor de autenticación. La mayoría sí, pero en aquellos que no, es donde inequívocamente hay un problema, especialmente en una época, como hemos visto en la introducción, en la que a 3 clics de distancia se puede alterar una ciudad, unos oleoductos, la distribución de energía eólica, la distribución de agua, ¿verdad? O del sistema ferroviario, del sistema aeronáutico de un país, ¿verdad? Me parece que es fundamental no perder de vista, porque los malos y las malas, ellos y ellas, las y los cibercriminales, no van a parar. Existe un concepto en el mundo de la ciberseguridad que entiendo que para UCA Cyber Security Day va a ser interesante. Confío que se conozca, lo digo en inglés y ahora lo traduzco. APTs, Advanced Persistent Threats, amenazas persistentes y avanzadas. Una amenaza persistente y una amenaza
no muy avanzada, pero al fin y al cabo, pues sí moderna, pues es esto, lo que vemos de ransomware, de ataques dirigidos, atención, APTs, Advanced Persistent Threats, amenazas persistentes y avanzadas. La pregunta no es, señoras y señores, cuán avanzados y cuán persistentes son ellos y ellas, las cibercriminales. La pregunta es cuán avanzados y cuán persistentes somos nosotros, sois vosotros. Como sociedad somos, como comunidad del mundo, como empresas, como gobiernos, como regiones del planeta. La pregunta no es cuán persistentes son ellos, sino cuán persistentes somos nosotros. Y es por eso que CASB, Cloud Access Security Broker, se presenta como ese brokeraje, es un anglicismo, ¿verdad?, por ese hub de acceso seguro a cualquier nube. Para eso, cuestiones tan importantes como, lo tengo que decir, clasificación de la información. En el mundo normal, voy a decir, en el mundo on-premise, ¿verdad?, en el mundo de centros de datos, de servidores, de redes, digamos, físicas, ¿verdad?, de organizaciones que tienen una sede central y oficinas regionales distribuidas por España o por el mundo, en un mundo además donde COVID nos obliga además a muchos a trabajar todavía desde casa, no se puede mover a las oficinas, es decir, en un mundo ampliamente descentralizado. ¿Acaso no es cierto que en la descentralización está la ventaja para los cibercriminales para atacar? ¿Acaso no es cierto que como cibercriminal yo intentaría, no lo soy, yo soy de los buenos, pero yo intentaría atacar donde haya más volumen? Es por eso por lo que atacar, como le pasó lamentablemente a Yahoo, claro, atacas una vez Yahoo y de un ataque, de un solo ataque, obtienes ¿qué? 323 millones de credenciales. Voy a decirlo otra vez. 323 millones de información de usuarios. Cuando atacas Facebook y obtienes, esto es un caso real, 76 millones de registros personales en un solo ataque. Con lo cual, si antes los ataques estaban basados en economías de escala, ahora, además de que el coste del ataque se ha disminuido muchísimo, además que perseguir el delito es tremendamente crítico, crítico me refiero fundamental, pero tremendamente difícil. Lo que digo crítico es terriblemente difícil, porque además la legislación, y es una pregunta que os invito a la reflexión, ¿cómo se persigue un delito telemático que ha ocurrido aparentemente desde Singapur, o desde Rumanía, o desde Egipto, o desde Chicago? ¿Cómo se persigue eso? Se pone la denuncia en la Guardia Civil, delitos telemáticos, y ¿cómo se persigue eso? Bueno, no sé, como no os veo, no sé qué caras estáis poniendo, pero seguro que, bueno, cierta reflexión es necesaria, ¿verdad? Con lo cual la tecnología aquí, no digo que solo la tecnología, pero la tecnología aquí viene a robustecer y a solidificar esa aproximación, repito, no solo para una nube, sino para varias nubes. Como decía, las preguntas instrumentales, ¿quién tiene acceso a qué? He hablado muy rápidamente de seguridad de las aplicaciones, poder testear el código on the fly. Existen aplicaciones, y no es mi trabajo hoy aquí dar nombres de compañías, de hecho casi no represento ni a la mía, ¿verdad? Yo que trabajo para CyberRest, una línea de negocio de Microfocus, pero ni siquiera hoy, en esta mañana de sábado, hablo de mi compañía, sino de las necesarias disciplinas que cubren cómo robustecer, unificar, solidificar, bastionar los accesos, iba a decirlo en singular, pero lo voy a decir en plural, los accesos a las, en plural, diferentes en plural, nubes en plural. Por eso nace y Gartner, digamos, solidifica el concepto ya digo, hace 4 o 5 años, ¿verdad? El concepto también habla necesariamente, lo que era la tercera puerta que quería abrir, en el mundo de clasificación de la información. Dijo hace más de 500 años Galileo Galilei que no se puede mejorar lo que no se conoce. Mi versión de esa frase de don Galileo Galilei es: no se puede proteger lo que se desconoce. Y no se puede proteger lo que se desconoce porque si no se conoce no se pueden poner medidas ni controles a algo que desconocemos. Para eso tengo que abrir necesariamente la puerta a los conceptos, y no sé si estáis tomando notas o no, pero me parece que son conceptos interesantes, ¿verdad? Para comprender lo que la industria llama datos estructurados y datos desestructurados. ¿Se entiende bien? Los estructurados son los que conozco, los que tengo bajo un esquema, ¿vale?, de control. Los desestructurados, o los de sin estructura, sería un sinónimo, son aquellos que casi no conozco que desconozco.
casi los que no sé. Me explico. Los términos en inglés son Shadow IT y Shadow Data. Shadow IT, es decir, toda esa information technology, todas esas tecnologías de la información que viven a la sombra del departamento de sistemas, a la sombra del departamento de riesgo, ¡wow!, a la sombra del departamento de conformidad legal. ¿Por qué? Porque como la nube está a 3 clics de distancia, como casi cualquiera con presupuesto, con una tarjeta de crédito corporativa o algo por el estilo, puede adquirir, una licencia Platinum de esa herramienta de colaboración, de esa herramienta de gestión de proyectos, de esa herramienta de gestión de vacaciones para los empleados o de gestión de equipo humano para la facultad. Eso se hace a 3 clics de distancia poniendo la tarjeta de crédito y ¡boom! Sin la tradicional, digamos, diligencia, lo que en inglés se llama oversight, sin la necesaria supervisión de qué riesgos estamos asumiendo, cómo puedo auditar la robustez de esa seguridad, de esa aplicación que se acaba de adquirir en la nube. Y es por eso fundamental que dentro del amplísimo concepto de CASB, he hablado rápidamente de gestión de identidad y gobierno de los accesos, y espero preguntas en ese sentido, de gestión de aplicaciones, espero preguntas en cómo se puede articular eso, insisto, en el concepto de generación nube. Tengo que hablar ahora de etiquetado de la información. Decía que Galileo Galilei mencionaba no se puede mejorar, no se puede controlar lo que no se conoce. Claro, para ello, hablar de clasificación de la información, de etiquetado de la información, algo que en el mundo de militar o de la defensa, y lo pongo como ejemplo, no porque me guste más o menos, sino como un ejemplo en el que, y lo vemos en las películas, ¿verdad?, tiene muy claro que esta información es confidencial, esta es top secret, esta es de dominio público. Es decir, hay una clasificación, hay un esquema de la información. La pregunta es, ¿tenemos lo mismo en el mundo académico? Sí, a veces no. Y en el mundo empresarial, aquí voy a decir más bien no que sí, en algunas instancias sí, pero ¿por qué es complicado? Porque vamos nosotros los empleados, nosotros los humanos, vamos compartiendo y abriendo diferentes canales. Una pregunta para la audiencia, de la cual por ahora no espero respuesta, pero espero que de aquí unos minutos, aún faltan muchos, espero pues que haya pues muchas preguntas o comentarios y acuerdos o desacuerdos, pero cuando el correo no nos deja enviar pues una presentación porque pesa demasiado o cualquier cosa, ¿no es cierto que utilizamos, no sé, WeTransfer, Dropbox quizás, Box, que es la otra, Box con B alta, es decir, esta Dropbox, Box, la enviamos por te lo dejo en mi cloud, en mi OneDrive, te lo dejo en mi iCloud Drive, te lo comparto a través de una aplicación que se llama Zing Drive, me lo invento, ¿verdad?, que está lamentablemente hospedada en China o en la India o en... ¿Acaso no lo hacemos eso? Pero si lo hacemos a nivel familiar, oye, te envío un WeTransfer, oye, te envío... Eso ocurre también a nivel empresarial y creo que todo el mundo estará de acuerdo en este UCA Cyber Security Day, que eso abre unas puertas a un campo que va a ser utilizado necesariamente por los y las cibercriminales. Lo que intento solidificar en esta, ya digo, quizás desordenada presentación, porque no tengo apoyo visual, pero confío que espero estar solidificando la idea de existe una taxonomía de datos, no solo para gobernar la nube, sino operar en la nube. Repito, gobernar la nube, la disciplina de gobernanza, tiene que ver con auditoría, con análisis forense, con la capacidad de aplicar políticas unificadas y simplificadas, con gobernanza de la nube. Sin embargo, en operación en la nube son las disciplinas que quizás más técnicas todo el mundo entiende. Cifrado, gestión de claves públicas, recuperación frente a desastres, gestión de incidentes, remediación, respuesta a incidentes, doble factor de autenticación, single sign-on, todas esas cuestiones, gestión del puesto de trabajo, protección del endpoint, todas esas cuestiones tienen que ver necesariamente en esa generación nube de la que estaba hablando y que creo que es importantísimo, y sin olvidar la tormenta perfecta. Si a todo esto, además, en esta gestión de la nube, podemos añadirle, y ya digo, gracias por la amable introducción en la que se decía que de los muchos temas que tengo, bien, pues los voy a intentar condensar para que a lo largo de la jornada seguro que mis colegas que presentarán después podrán coger esas cartas que estoy, digamos, soltando encima de la mesa, ¿verdad? Si a todo esto le añadimos la analítica y el machine learning, si a CASB como
única instancia de la verdad de gestión de todas las nubes, donde nos permite marcar un baseline, donde nos permite marcar una línea, voy a llamarla una línea roja, ¿verdad?, sobre la que incluso podemos medir y poner un risk score, podemos poner una puntuación de riesgo. Puntuación de riesgo que, por otra parte, es variable, es dinámica, y me parece bellísimo. Me parece bellísimo porque en función de, y atención al concepto porque creo que es chulo, es en función de las combinaciones tóxicas, en función de el número de gente dependiendo de qué roles y qué permisos y qué entitlements y qué derechos y qué privilegios tienen en el entorno, nuestro riesgo aumenta más o menos en función de la nube, los datos críticos que haya en ella, es decir, la dinámica o digamos la aproximación a la ciberseguridad en base a contexto no es estática, va en función de cuánta gente accede, desde dónde accede, con qué permisos, con qué roles. Entonces, puedo marcar, es un ejemplo arbitrario, un risk score en una escala de 10, que todo el mundo entiende, de pues 7. Hasta 7 estoy dentro de los parámetros, lo que se llama en la industria, el apetito de riesgo es aceptable. El riesgo que corro es aceptable. A partir de 7, y eso en un código de colores se entiende perfectamente, paso pues de verde a ámbar, a partir de 7 tengo rojo, por cuestiones como que unen necesariamente, y por eso el concepto de brokeraje, el concepto de hub, me parece bellísimo, donde uno, gestión de identidad y gobierno de los accesos, combinado con protección de la información, cifrado, acceso a los datos, combinado con en qué aplicaciones y cuán robustas son, en ese mundo de DevOps que estaba mencionando, y todo eso recolectado, atención a los dos verbos, recolectado y correlado en una herramienta de gestión de operaciones de seguridad, lo que en la industria se llama un SIEM o un SIEM. Perdonadme el acrónimo, pero son Security Information Management, SIEM, S-I-M, o SIEM, Security Information and Event Management. Cuando puedo recolectar y correlar la información que viene de los sistemas de información, entonces puedo inferir un nivel de riesgo. Cuando el nivel de riesgo a partir de ese CASB unificado y simplificado se eleva más de cierto threshold, ¿verdad? A partir de cierto umbral, a partir de ahí puedo poner acciones. Lo que me fascina es que debe ser dinámico, y esas combinaciones tóxicas en función de lo que esté pasando me parece absolutamente fundamental. Porque además, en este mundo móvil, en este mundo de dispositivos, en este mundo remoto, puede ocurrir que, y voy a poner un ejemplo, Alicia comparte con Bob, y esta es una casuística que se puede dar, cierta información con cierta criticidad a través de cierta aplicación o cierta nube, ¿vale? Y con diversos tipos de acceso. Da la casualidad que Alicia trabaja para nosotros y Bob no. Bob además es un trabajador externo, es un colaborador. Poder correlar toda esa información en base a contexto, eso es bellísimo hacerlo en CASB, y por eso decía con la ayuda de Machine Learning. Esta no es una sesión de Machine Learning, pero como tengo minutos y espero que haya preguntas, porque alrededor de las 10:15 de aquí exactamente, pues eso, 19 minutos, pararé y confío que Jesús esté recolectando, no sé si por el chat o cómo serán las preguntas, pero sobre todo porque intento abrir más puertas de las que cierro, es cierto, en esta sesión inaugural de UCA Cyber Security Day, pero lo que estoy intentando es solidificar ese nuevo amanecer para la nube, esa inequívoca oportunidad en la que no solo nosotros, los humanos, tenemos que entender, pues como digo, seguridad en operaciones, seguridad de las aplicaciones, testeo de aplicaciones, gestión de las vulnerabilidades, inteligencia de amenazas, gestión del puesto de trabajo, gestión de identidad, gobierno de los accesos, sí a todo ello. Pero cuando nos ayudamos, y especialmente en CASB eso se ha probado y me parece, ya digo, afortunadamente en mi carrera pues he tenido la oportunidad de trabajar en múltiples proyectos en ello, no con inteligencia artificial, sino con una de las subdisciplinas de inteligencia artificial que se llama Machine Learning. Machine Learning, a su vez, tiene 4 subdisciplinas o 4 vertientes. Machine Learning existe en su modo supervisado, no supervisado, aprendizaje profundo, aprendizaje reforzado, y aprendizaje profundo. Me voy a centrar en el segundo, porque el Machine Learning supervisado
casi es una cosa del pasado ya. Casi. Claro, en el momento que utilizamos y podemos inferir cuál es el siguiente movimiento, podemos detectar patrones de comportamiento, recordad, no solo en una nube, sino en múltiples nubes. Ahí es donde entra Kasvil como concepto. Claro, es que el Machine Learning no supervisado, en inglés, unsupervised Machine Learning, unsupervised, no supervisado, aprende a través del ejemplo, aprende a través de la observación, mientras que el supervisado, aprende a través del ejemplo. Lo que digo es que en el supervisado hay que enseñarle. En el no supervisado, aprende a través de la observación, aprende a través de ver qué es normal y qué no es normal, aprende a través de inferir patrones de comportamiento y detección de anomalías, lo cual me parece brillante, porque puede llegar a la conclusión de que es tremendamente extraño que Ramsés Gallego acceda a las 3 de la mañana al servidor de recursos humanos. Que esté trabajando a las 3 de la mañana no es tan anormal, pero que haga funciones o haga queries o esté investigando en entornos que no son, primero, de mi dominio, y segundo, para los que si tengo acceso no debería tener, hoy normalmente no accedo. Eso debería saltar las alarmas. Un ciberanalista, un humano, es difícil que eso lo pueda hacer con la ayuda de Machine Learning no supervisado, aplicado a la nube. Por eso el título de esta ponencia esta mañana, de un nuevo amanecer para la nube. La verdad es que me queda media hora de ponencia, pero como hemos dicho que espero que haya múltiples preguntas. En los próximos 16 minutos acabaré para exactamente a las 10:15 parar, pero voy a seguir articulando alrededor de la nube. Ya digo que he abierto las puertas de gestión de identidad y gobierno de los accesos en el viaje que hay dentro de una de esas disciplinas ya en sí misma nos daría para hablar que durante todo un UCA Cyber Security Day podríamos dedicar, incluso, y esto es una idea para la organización, incluso diferentes tracks o diferentes pistas para, pues eso, ¿no? Gestión de amenazas, gestión de la seguridad operativa, etcétera, pero lo que es inequívoco, señoras y señores, y me parece que esto cuando son las 10 de la mañana me parece importante decirlo, en esta época pandémica yo por lo menos creo en el viaje de la ciberseguridad, fundamental, de hecho le da título a estas jornadas, ¿verdad? UCA Cyber Security Day, pero es fundamental entender el viaje de la ciberseguridad a la ciberresiliencia, y especialmente en entornos nube, la capacidad de ser resiliente es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, la ciberseguridad, como todas y todos sabemos, pues habla de identificar amenazas, prevenir amenazas, proteger frente a las amenazas, defender, salvaguardar. Fantástico. Pero venimos haciéndolo durante décadas, ¿verdad?, en la industria. El problema es que, ya digo, en esta época pandémica, en la que lamentablemente el cibercrimen, si algo ha hecho, no ha sido disminuir, como lamentablemente casi el resto de negocios del planeta, sino ha sido aumentar. Leía antes de ayer que el ataque a hospitales españoles ha subido un 350%. 350%. Ya no digo a las vacunas, o a las patentes, o a la logística, o a la distribución, a hospitales, para obtener información, como a nadie se le escapa, pues sagrada, etcétera. Lo que quiero decir es que, y podéis estar de acuerdo o no, yo lo estoy, no porque lo diga yo, lo estoy porque lo dicen también otros analistas, pero que en esta época terrible hay que asumir que la brecha va a ocurrir. Hay que asumir que no es una cuestión de si voy a ser atacado, sino cuándo voy a ser atacado. O lo que es peor, señoras y señores, recuerden el concepto de persistencia, el concepto de persistencia que decía hace un momento. La pregunta no es cuán persistentes son ellas o ellos, sino cuán persistente, cuán, comillas, obsesionado estoy con proteger y defender mi entorno. En esa segunda slide que confío que se veía y que he tenido que cambiar de máquina, ¿verdad? Pero en ese concepto del libro del negocio, el libro de la vida, en ese viaje de la ciberseguridad que sigue siendo instrumental a la ciberresiliencia. La ciberresiliencia, lo que dice el diccionario es que ser resiliente es la capacidad de perdurar, la capacidad de resistir, lo que en inglés se llama la capacidad de withstand, de resistir el ataque. Porque el ataque, señoras y señores, va a existir seguro. Es una cuestión de tiempo, o como decía, lo que es peor, quizás ya ha ocurrido. Y el problema es que no tenemos las herramientas de monitorización que demuestren que eso ha ocurrido. No será el primer ataque, ni el segundo, ni el tercero del mundo, en el que
se descubre, tras un buen análisis forense de investigación, que él o la atacante llevaba meses en la red. Ese es el concepto de persistencia. Llevaba meses allí. Es decir, el concepto la pregunta no es si voy a ser atacado, sino cuándo voy a ser atacado, o lo que es peor, si ya lo he sido y no lo sé. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el concepto de resiliencia, cuando me quedan 12 minutos para acabar, antes de, espero responder muchas preguntas en múltiples dimensiones de las múltiples puertas que he abierto, es que la resiliencia tiene que ver con anticiparse, no solo identificar, sino anticiparse. Y Kasby, las diferentes tecnologías de Kasby que existen en el mundo, de diferentes proveedores, como digo, no he venido aquí a defender a ningún fabricante, casi ya digo, ni a mi propia casa, ¿verdad? Pero las diferentes aproximaciones que hay, no solo para identificar amenazas, sino anticiparse a las amenazas, es fundamental. La capacidad de respuesta frente a las amenazas. Y fijaos que, y aquí, ya digo, es cada uno que piense lo que quiera, pero en responder no significa responder con un ataque. Hay organizaciones, de hecho hay países, incluso en la guerra física, que la mejor defensa es un buen ataque. Si me golpeas, no solo me defenderé golpeando, allí cada uno, y no tengo tiempo hoy, pero lo cual es una lástima, pero si se me invita de nuevo, tengo ángulos buenísimos de geopolítica y de ciberguerra, de lo que ello implica de la defensa a través del ataque, pero yo me voy a quedar en el digamos, plano de la respuesta a incidentes, si soy capaz de responder. De hecho, a esta comunidad de UCA Cyber Security Day, además de las múltiples cosas que hacen en tecnología, tengo necesariamente que hablar de un plan de comunicación, un plan de gestión de crisis, un plan incluso de gestión de la reputación, tan olvidada, ¿verdad? Porque la reputación, como la propiedad intelectual, es intangible. Sin embargo, la propiedad intelectual me pertenece, forma parte de mis activos, la reputación no. Cuando digo la reputación no, es que la reputación está en los ojos de quien me mira. Yo esta mañana de sábado, y lamentablemente mi presentación no ha funcionado, pero confío que los minutos que llevo presentando y los que me quedan, por lo menos se demuestre pasión y compromiso y bueno, la habilidad de poder incluso presentar y hablar durante un rato largo sin material de apoyo visual. Lo que quiero decir es que yo no soy confiable porque lo diga yo. Oye, chicos, chicas, soy confiable. No, me debo ganar esa confianza, ¿no es cierto? Bien, con un programa seguro, robusto y sólido de ciberseguridad y ciberresiliencia, esa confianza, esa confiabilidad, que es la habilidad de ser confiable a los ojos de un tercero, a los ojos de quien me mira, a los ojos de quien me entrega su confianza, eso también ocurre a través de la tecnología. De hecho, voy a decir en esta sesión, y cuando son las 10:05 de la mañana en mi reloj, que es que la confianza cada vez más va a ser una ventaja competitiva. Es decir, yo no sé vosotros, pero yo escojo a mis proveedores, o siempre que puedo, no solo por el servicio que me dan, claro, pues un buen banco, un buen hospital, bien, sino por cómo percibo que mis datos van a estar seguros. De hecho, sí, quizás yo soy un poco tiquismiquis en eso, pero bueno, de formación profesional yo pregunto, ¿cuál es el programa de seguridad? ¿Cuáles son los mecanismos que me garantizan que la ventanilla única en el banco, cuando yo accedo, pues no solo con credenciales fáciles, a veces, bueno, la seguridad se percibe como un stopper, ¿verdad? Como un problema, pero me tranquiliza saber que me envían un mensaje a mi código de este teléfono, que es el único que tengo yo y está conmigo, pues, una buena parte de mi vida, ¿verdad? Y en consecuencia no lo tienen otras personas, ¿verdad? Es decir, escojo a mis proveedores evitando esa tormenta perfecta que decía, por cómo me garantizan en una generación nube, en ese aspecto nube, donde mis datos sé que no están en un centro de datos aquí en el -1, ¿verdad? Yo estoy aquí sentado en Barcelona en casa, pero mis datos están en los servidores de mi proveedor nube A, mi proveedor nube B, mi proveedor nube C. Ya con esto no quiero abrir temas de redes sociales, porque evidentemente los datos de cada uno y cada una pues están en los diferentes servidores. La mayoría en territorio europeo, algunos no, donde entonces Kasby también, y suele ser uno de los temas fundamentales, y a lo mejor incluso recibo alguna pregunta en este sentido, la geolocalización, ¿dónde están localizados los datos? En European Soil, en terreno europeo, perdón, en tierra europea, ¿verdad? O más allá. Si están fuera de territorio europeo, tengo un problema, bueno,
no solo yo, tiene un problema ese proveedor, porque la legislación en cuanto al escudo de privacidad, del Privacy Shield, después de una sentencia, y no quiero ser ni tecnólogo ni muy jurista, ¿verdad?, en esta sesión, pero insisto, estoy abriendo más puertas de las que quiero ni siquiera cerrar, ¿verdad?, precisamente para articular un buen mensaje y por lo menos amplio en este UCA Cyber Security Day. Pero después de la sentencia Schrems II, que básicamente viene a decir que no nos fiamos de las seguridades que hay en los servidores que estén fuera de terreno europeo. Ahí aparece el Reglamento General de Protección de Datos en todo su esplendor. Básicamente es, si los datos están en otro lugar que no sea el territorio europeo, esa compañía, y en consecuencia nosotros, pero principalmente ese proveedor, pues tiene problemas, ¿verdad?, desde el punto de vista de seguridad y de cumplir la ley. Cumplir la ley, conformidad legal, cumplimiento normativo, otra de las cuestiones fundamentales que tienen que ver con esa dupla que yo quería decir y decía al principio, gobernando en la nube, operando en la nube. Conformidad, cumplimiento normativo, políticas, procedimientos, procesos, quizás no tienen que ver con la técnica, pero tienen que ver con la gestión, políticas, inequívocamente la política de uso aceptable que se tiene escrita. Lo cual me lleva a una pregunta. ¿Tenemos documentadas las políticas de acceso? Cuando yo entro a trabajar en mi compañía, no me refiero cada día, cuando me uno en el contrato, ¿soy consciente de cuál es la política de uso aceptable? ¿Sé inequívocamente lo que puedo y lo que no puedo hacer con los sistemas de información, en vuestro caso, pues de la facultad, en mi caso, pues de mi compañía? Si la respuesta es sí, bravo. Si la respuesta es no, tenemos un problema, sobre todo de percepción y de uso y de conocimiento y de comunicación. Pero claro, donde no llegue, y creo que eso es un error, la comunicación, la política, los procedimientos, las guías, los estándares, las buenas prácticas, ahí es donde aparece la tecnología. Y de ahí ese CASB que Gartner, ya digo, define hace 4 años y medio, 5 quizás, y donde tiene que ver con reforzar todos esos ámbitos que tienen que ver, como digo, con identidades, permisos, accesos. Voy a acabar con un par de cosas que tenía en esa presentación. Por supuesto, Jesús, después te enviaré la presentación en formato PDF o veré cómo, para que se comparta, ¿verdad?, para que la pongáis, la podáis poner a disposición de esta amable audiencia. Ya digo, lamento que no haya funcionado por la parte visual, pero como ahora estoy conectado por cable, confío que se me esté oyendo, si no supongo que alguien ya me habría parado. Pero voy a empezar a acabar cuando son las 10:10 en mi reloj, y de nuevo invitando a todo el mundo a que lance preguntas básicamente de lo que quiera, de lo que queráis, de casi de cualquier otro de los ángulos que he mencionado que tienen que ver, como se decía en la introducción, con ciberseguridad, con el viaje de ciberresiliencia. Sobre todo tienen que ver con proteger los 3 escenarios que yo creo que cualquier compañía en el mundo tiene. Punto. Hay 3 y solo 3. Después hay múltiples subdisciplinas, ¿verdad? Perdón. Pero hay 3 fundamentales. Cualquier compañía del planeta tiene identidades, datos y aplicaciones. Punto. Identidades, datos y aplicaciones. Después todo eso, lógicamente, se abre como una flor, ¿verdad?, en múltiples subdisciplinas. Pero si lo queremos resumir a ese nuevo amanecer para la nube, para cualquier nube, fundamental saber qué identidades, qué permisos, qué roles, qué privilegios, qué personas, qué funciones acceden. Identidades tiene que ver con estudiantes, pacientes, clientes, consumidores, ciudadanos. Bien. ¿Qué datos? El segundo estadio. ¿Qué datos, qué información? Aquí hay una distinción importante, podéis estar de acuerdo o no, pero a mí me parece bonito pensar que le llamamos protección de datos, ¿verdad? Pero es protección de datos, diferentes grupos de datos se convierten en información. Es decir, el Ramsés digital, o cualquiera de vosotros como clientes o estudiantes, al final, diferentes, lo que se llama en inglés nuggets of information, sí, los nuggets como los de la comida rápida, pero diferentes piezas de datos en formato agregado se convierten en información. Ya digo, le llamamos protección de datos, aunque creo que quizás debemos llamarle protección de la información, o como mínimo protección de la información a escala, ¿verdad? Identidades, datos y aplicaciones. He mencionado antes de que la importancia de poner robustez en las aplicaciones, de entender en esa generación nube ese mundo de DevOps
o DevSecOps, ¿verdad? Operaciones de desarrollo, operaciones de integración continua, de despliegue continuo. Es que cualquier compañía del mundo, cualquier sociedad del planeta, cualquier universidad, cualquier entidad financiera, de seguros, cualquier compañía tiene esas tres, terrenos de juego: identidades, datos y aplicaciones. Y en esas identidades, datos y aplicaciones, y voy a acabar en los próximos 3 minutos, no porque quiera, sino porque debo, espero que haya alguna pregunta, muchas que pueda responder, y si no, pues por supuesto seguiré, pero me gustaría acabar con una metáfora que he utilizado en algunas ocasiones, pero me apetecía en esta mañana de sábado hablar de estrategia y de táctica. Si CASB, Cloud Access Security Broker, supone una inequívoca oportunidad para esta generación nube donde tengo usuarios dispersos, datos dispersos, múltiples nubes, de múltiples proveedores, de múltiples aplicaciones de gestión de proyectos, colaboración, Yammer, ya digo, he hablado de Slack, Workday en el mundo de recursos humanos, Salesforce, Box, Dropbox, Google Apps Engine, Amazon Web Services, GitHub, todas y más, ¿verdad? Que hay. Lo importante es, en la metáfora del ajedrez, es que el ajedrez es un magnífico juego, ¿verdad? Es un deporte en el que se juega con estrategia y con táctica. Hay que tener una estrategia a largo plazo, pero después con las tácticas mueves peones, alfiles, torres. Bien. Se gana al ajedrez haciendo jaque mate al rey, matando al rey, ¿no es cierto? Jaque mate. Sin embargo, todas las piezas son fundamentales y todas las piezas juegan su papel. Especialmente una súper importante que está al lado del rey, que es la reina. Y no, esto no es mi guiño, queda bien, o con estos tiempos que corren de quedar bien, que no quiero ser políticamente correcto. Lo que digo es que si el cliente es el rey, si el estudiante es el rey, si el ciudadano es el rey, es lo que hay que proteger, el negocio es el rey, eso se estudia en primero de marketing, ¿verdad? El cliente es el rey, el cliente tiene la razón. Es que en el mundo de la ciberseguridad y de la ciberresiliencia, en el mundo de la nube, de las nubes en plural, la privacidad, la auditoría, la gobernanza, la garantía, el aseguramiento de la información, el cifrado, la tokenización, el control de accesos, todos ellos son la reina. La reina es una pieza fundamental en el ajedrez porque puede hacer todos los movimientos, todos ellos, menos el del caballo. La reina no puede saltar como el caballo, pero puede moverse en diagonal, en horizontal, de uno en uno, cruzando todo el tablero. Es tan rápida como cualquier otra pieza del tablero, por ejemplo el alfil, que puede ir en diagonal, pero el alfil solo se puede mover en diagonal. La reina puede hacer todos los movimientos excepto el del caballo. Lo que quiero decir, y acabo con esto, ya digo, y si no hay preguntas, pues seguiré, por supuesto, será un placer, pero la estrategia y la táctica es fundamental en ciberseguridad. La estrategia y la táctica, entender todas las piezas y utilizarlas sabiamente, son fundamentales en el viaje hacia la ciberresiliencia. Anticipar amenazas, resistir amenazas, responder a las amenazas y evolucionar hacia un mejor estado, hacia una mejor situación, a una mejor sociedad, a una mejor comunidad. Especialmente en esta época pandémica, evolucionar y utilizando Machine Learning, que lo he mencionado brevemente, pero recordemos, Machine Learning no supervisado, que aprende a través de la observación y no a través del ejemplo, nos permite evolucionar a un estado de seguridad más robusto, más sólido, más capaz. En consecuencia, en este mundo nube, en este nuevo amanecer, entender los diferentes ángulos y las múltiples cosas que llevamos haciendo en la industria, pero aplicadas a la nube, aplicadas a control, monitorización, efectividad, eficiencia, orquestación, automatización. Como veis, me dejo, como han dicho en la introducción, muchísimas cosas en el tintero, pero quería, en la medida de lo posible y sin apoyo visual, ya digo, después enviaré la presentación, no sé qué ha pasado, la wifi no iba bien, pero el cable espero que sí, unificadamente y simplificadamente eso. Son las 10:16 en mi reloj, ya digo, podría seguir y sería un placer durante horas, pero devuelvo la palabra a Jesús para escuchar si hay preguntas o ver cómo lo hacemos. Ha sido un placer presentar para vosotros esta mañana de sábado. Lamento que la presentación no la haya podido compartir, pero espero que hayan sido 43 minutos desde el fallo, pues entretenidos. Jesús, te devuelvo la palabra, sigo con micro abierto, sigo con pantalla abierta para escuchar, no sé cómo queréis hacerlo, las preguntas y si no, pues sigo hablando durante 13 minutos más hasta 10:30, que es el momento. Te paso la palabra. Muchísimas gracias por atender. Gracias. Ramsés, ¿me escuchas? Sí. En primer lugar,
agradecerte la pedazo de ponencia que acabas de dar y decirte que el honor es nuestro completamente, ¿vale? No te preocupes porque la presentación no haya podido funcionar, porque ya te digo por el chat que han entendido perfectamente por qué tienes tantos premios como speaker a tus espaldas. Los comentarios: está dando una clase magistral, es un primero, es un 10. Una persona ha preguntado: oye, ¿podemos alargar el evento o darle más prioridad a Ramsés? Porque es que no dejo de aprender. Bueno, qué honor. Y Jesús, sabes que lo digo con el corazón en la mano, entiendo que tenéis una agenda, etcétera, pero lo digo mirando a cámara claramente, y si se está grabando, pues magnífico, porque eso ahí quedará. Invitadme cuando queráis, será un placer. De las múltiples cartas que he puesto encima de la mesa virtualmente, coged la que queráis, y ya digo, ya sea Machine Learning, ya sabes que incluso yo, Jesús, doy clases hasta de computación cuántica, es decir, la computación cuántica aplicada a la ciberseguridad, a romper cifrado. Entonces, lo digo directamente a la cámara, Jesús. Primero, gracias por los amables comentarios, bueno, ¿qué puedo decir, no? Me alegráis el sábado, pero lo digo claramente, estaré cuando me necesitéis, y si en otro momento, como he sugerido hace unos minutos, oye, pues hagamos un mini evento, o invitamos a Ramsés para otra charla otro día, al final yo sigo aquí sentado en Barcelona y Zoom funciona bien, lamentablemente no en mi otra máquina, pero sí con esta, que ahora va con cable, o sea que lo digo claramente y está grabado. Será un placer cuando queráis volver, o sea que gracias por el comentario. Te devuelvo la palabra, Jesús. Ten por seguro, Ramsés, que te vamos a invitar, y más que eso, sino que el año que viene, si lo hacemos presencialmente, vamos a intentar, y seguramente lo consigamos, traerte aquí. Fantástico. Las personas han disfrutado de lo que puedes hacer a través de una pantalla, imagínate que no podrás transmitirles cara a cara. Si te parece, vamos con las preguntas. Adelante. Te digo que tenemos una gran cantidad de preguntas, o sea que no va a dar tiempo a todo. Bueno, otra cosa, Jesús, y es un compromiso que tengo con UCA Cyber Security Day, y me comprometo de nuevo mirando a la cámara. A las que no podamos responder, si queréis y tenéis los mecanismos, me las enviáis, las respondo. Evidentemente no es lo mismo leerlas que yo soltar ahí la pasión y un poco, mirad, estoy ahí sudando y tal, pero me comprometo a responderlas todas. Si me las envías en un Excel o en un Word y tal, pues las respondo como buenamente y os la envío y veréis qué hace. O sea que nadie se preocupe, que este ponente o este profesor responderá todo, ya sea, si no ahora, tal. Tendréis vuestras respuestas. Adelante, Jesús, dale. Genial, entonces, Ramsés. Nosotros nos vamos a ocupar, las recopilamos todas, te las enviamos y cuando tengas las respuestas las liberamos junto a la presentación. Así todo el mundo puede tener todo el contenido. Eso es. Pero dame, suéltame, dispárame unas cuantas, venga. La primera pregunta, muchas personas se preguntaban cómo pueden acceder a información de cloud, cómo pueden acabar dedicándose a cloud. Y entonces la pregunta va dirigida: ¿qué líneas de formación has seguido para llegar hasta donde estás? Muchísimas gracias. Muchas y diversas, ya digo, yo tengo 48 años, con lo cual, bueno, pues una carrera dilatada, pero sí que agradezco la pregunta y espero que también sirva de inspiración, y lo digo de nuevo mirando claramente a la cámara. Hubo un momento en mi carrera que quise entender, yo vendía, como mi compañía, ¿no? Pues vendía soluciones y productos, trabajo en un fabricante de soluciones, ¿verdad?, de ciberseguridad y de ciberresiliencia, pues hace muchos años en mi carrera, probablemente a vuestra edad aproximadamente, quería entender qué vendía, no solo porque lo diga el folleto, que somos los mejores y los más capaces y tal, quería entender algo más. Entonces empecé con las certificaciones. Confío que en la poco que se ha visto de mi no presentación, bueno, pues mi ristra de certificaciones es extensa, ¿verdad? Es decir, ¿pero por qué? Porque decidí que quise entender seguridad, Después, auditoría de aplicaciones. Después, a través de la Universidad de Stanford en California, tuve la suerte de sacarme gestión de proyectos por la Universidad de Stanford. Después apareció la nube, yo soy un CCSK, Cloud Certificate Security Knowledge, ¿vale? Es decir, quise, ya digo, a una temprana edad, entender qué era lo que yo verbalizaba básicamente por mi trabajo. Es decir, en vuestro caso sería, tanto si trabajáis como salís de la facultad o estáis en la facultad, oye, está muy bien, nos enseñan y tal, no sé qué, pero quiero más. Entonces, hay certificaciones, a la pregunta, Jesús, hay certificaciones que completan y complementan brillantemente el trabajo que se hace magnífico en las facultades, pues de toda España, ¿verdad? Entonces, certificaciones solo de privacidad, que yo tengo, de gestión de proyectos, que no es solo de seguridad, sino de cómo se gestiona un entorno, por ejemplo, de outsourcing, ¿verdad?, de externalización. Después me quise centrar en temas de seguridad, como digo, ya en la nube.
incluso después buenas prácticas como ITIL, que ITIL tiene un poquito de seguridad, pero tiene que ver con gestión del servicio, estrategia, táctica. Después incluso, este profesor que os habla, yo soy un Six Sigma Black Belt, además, pues temas de eliminación de errores, optimización, ¿verdad?, de la cadena, ¿verdad?, de producción. En consecuencia, en resumen quiero decir, porque si no me enrollo y quiero escuchar más preguntas, Jesús, definir una carrera profesional. ¿Es difícil? Pues sí, porque a una temprana edad, pues bueno, ahora porque no se puede salir, y el COVID realmente ha parado casi todo, ¿verdad? Pero yo entiendo que cuando uno es joven, pues quiere hacer muchas cosas y hay que disfrutar, pero se es joven y se tienen 48 años como yo, y una familia, y al final unos pagos, y al final una vida, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, y espero que suene inspirador en esta mañana de sábado, cuando son las 10:23, convertirse en la mejor versión de uno mismo. Convertirse en la mejor versión de uno mismo, lo digo de verdad. En lo que sea. Si alguien juega pádel, hostia, y si te gusta mucho el pádel, hostia, pues a lo mejor puedes llegar a campeón del mundo, a lo mejor no, pero intentar cada vez que se salta al campo, pues ser la mejor versión de uno mismo. Yo lo intento cuando doy clase, ser el mejor profesor o ponente que mis alumnos se merecen, ¿verdad? Que es lo máximo. Entonces, eso en una carrera profesional, aunque cuesta dinero y cuesta tiempo y hay muchas distracciones en este mundo complejo, ¿verdad? Pero yo hace mucho en mi carrera dije, esta certificación me ayudará, esta certificación me da valor, esta certificación me puede dar un trabajo que a lo mejor de otra manera, pues a lo mejor no obtendría. En resumen, Jesús, y ya digo, lamento la larga respuesta, pero intentar ser la mejor versión de uno mismo, definir una carrera, porque certificaciones, especializaciones, másteres, de eso el mundo no va a escaso. Entonces hay que escoger, y ya digo, si alguien quiere contactar conmigo para aconsejar, ya digo, yo no vendo nada, no vendo cursos ni nada, lo que quiero decir es para orientar, oye, en qué ámbitos de la ciberseguridad, de la ciberresiliencia, de la auditoría, de la nube, de la gestión de proyectos, ya digo, yo doy hasta clases de computación cuántica, pues ya digo, el mundo no está escaso de conocimiento, de oferta, sino definir la carrera profesional y las certificaciones. Jesús, te devuelvo la palabra. Gracias por la pregunta, que es muy buena. Y también has definido una cosa muy importante, creo, Ramsés, que son los valores que marcaron hasta donde has podido llegar, que al fin y al cabo son cosas tan básicas como la curiosidad, las ganas de aprender y las ganas de ser mejor. Ciertamente, sí señor, sí señor. Ramsés, estamos ya fuera de tiempo, pero han comentado una cosita que creo que debes saber, y es que una persona ha dicho que además de enseñar y aprender sobre todo este ámbito, has ayudado en esta ponencia a entender el mundo que nos rodea. Y por eso, si puedes responderme en un minutito esta pregunta. Dicen por el chat, todas las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día viven de los datos que recopilan de nosotros. ¿No es muy posible que llegue un momento en el que esto se convierta en un problema de grave seguridad para todos? ¿Se está haciendo algo para frenar tendencias? Brevemente, cuéntanos, Ramsés. Mi respuesta es muy clara y me has dado un minuto, voy a intentar sintetizarla en 10 segundos. Eso ya ha ocurrido. El problema de monetización, el problema donde los datos es el nuevo oro o el nuevo petróleo, a quien me ha hecho la pregunta, pero también al resto. Señoras, señores, eso ya ha pasado. O si quiero utilizar otro tiempo verbal, eso está pasando en este momento. De hecho, hay una batalla muy interesante legal entre los amigos de Apple y los amigos de Fortnite, ¿verdad? Que si el 30%, que si tal, que si yo utilizo los datos. A lo que se añade, lógicamente, los amigos de Facebook, los amigos de Twitter, al cuello de Apple, porque toca, pero porque dicen, oye, espera, no sé si en el nuevo sistema operativo de Apple, y con esto no estoy defendiendo ni uno ni otro, donde la privacidad es ventaja competitiva. Hay un modelo de negocio que está basado en, si no tengo datos, perdón por mi francés, me voy a la mierda, o si hay otras compañías que dicen, no, a mí yo no vivo de los datos, vivo de otras cuestiones. Entonces, a la pregunta esa, eso ya ha pasado, querido, o querida que ha hecho la pregunta. Entonces, ¿se está haciendo algo? Lamentablemente no. Lamentablemente el nuevo oro, el nuevo petróleo, es los datos. El producto, que esta frase ya la habréis escuchado, el producto somos nosotros. Utilizar Gmail o cualquier otra herramienta de las muchas que hay, Twitter, Instagram, ¿es gratis? Pregunta, ¿estás pagando microcréditos con la información que tú tienes y alimentas? Yo le doy que me gusta el tenis, yo corro maratones, yo corro tal. Eso está haciendo un Ramsés digital. La respuesta, eso ya ha ocurrido. Jesús, estaré encantado de recibir más preguntas. Quiero ser respetuoso con la agenda. Te devuelvo la palabra agradeciendo los comentarios, la oportunidad y volviendo a mi compromiso de que responderé lo que me enviéis y estaré cuando me necesitéis, que siempre es un placer.
Muchísimas gracias por la respuesta, Ramsés. Creo que es muy aclaratoria y además has dejado una frase de alto valor, que es: si no estás pagando, el producto eres tú. Sí, señor. Nos quedamos sin tiempo, vamos a recopilar las preguntas, te las enviamos y las liberamos junto a la presentación. Muchísimas gracias. Disfrutad del resto. Ha sido un placer. Que tengáis buen sábado y buenas jornadas. Gracias de nuevo. Cuidaros. Gracias a ti, Ramsés. Es todo un honor poder tenerte y de verdad gracias por el espectáculo que has dado hoy.